acerca de esta carta fue cómo nosotros tenemos que reconocer a los que trabajan entre nosotros. ¿Te acuerdas de esto? Inclusive al final de la predicación casi, lo que hice fue una aplicación diferente, en donde en esta aplicación yo les pedía que fuésemos agradecidos con todos los que están trabajando dentro de nosotros, ¿te acuerdas? Les pedí, ve con el que hizo la limpieza, con el que está en el sonido, con los de la alabanza, con la escuela dominical, con el que está cargando el agua, con el que pone la estufa, con todos, hermano. Ese es el exhorto que el apóstol Pablo hace aquí en esta carta. Pero no solo eso. Versículos 14 y 15, Pablo les da ánimo una vez más a la iglesia de Tesalónica de qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y por qué lo tienen que hacer. Por eso he titulado esta predicación Una iglesia fuerte. Si nosotros queremos tener una iglesia fuerte, hermano, no tenemos que ocuparnos en otra cosa que no sea, escuchen, no tenemos que ocuparnos en otra cosa que no sea la palabra de Dios. Yo quiero tener, tú quieres tener una iglesia fuerte, ¿en qué sentido? Había titulado también, había otro título que le había puesto, y le había puesto una iglesia unida. Si somos unidos, no un nido de víboras, sino somos unidos. Sí, hermano, no es a pensar que, porque luego eso pasa. Si somos un grupo bien unido de víboras, se convierte esto en una. Y eso es exactamente lo que Pablo está diciendo que no debe de suceder. Hace un ratito estábamos hablando en nuestra clase acerca de lo que yo tengo que hacer dentro de la iglesia, en lo que yo tengo que perseverar. Y por ahí Janet decía que debe de haber una coherencia entre lo que digo y lo que hago. Muchas veces nosotros cometemos errores, muchas veces. Estos errores consisten en enojarme contra mi hermano, en ser desesperado con mi hermano. Estos errores consisten en pretender que todos reaccionen de la misma forma. Y como ya les había yo anunciado antes, Pablo en estos dos versículos nos va a hablar de personalidades que están dentro de la iglesia. Personalidades que están dentro de la iglesia, y estoy seguro que tú y yo nos identificamos con una. Esto, hermano, que vamos a ver aquí no es nuevo en las Escrituras. No es nuevo. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar que Dios tiene una forma de conducta para los israelitas. ¿Te acuerdas? No podían contaminarse, tenían que guardar la ley, tenían que amar al prójimo. ¿Te acuerdas? En el Nuevo Testamento este principio no cambia. Y quiero que notes que es el mismo principio tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento constantemente es el llamado al pueblo de Israel a que se santifique, a que se consagre, a que viva para Dios. ¿Sí lo han notado eso? No solamente la matazón y el decapitadero que hacían. No, hermano. Es vuélvanse a Dios. Vuélvanse a Dios. Vuélvanse a Dios. Esa es la constante. Y aquí tiene que ver con todo esto porque es amar a Dios. El apóstol Pablo cita en la carta que le escribe a Tito en el capítulo 2, y me encanta este capítulo porque en este Pablo le dice a Tito lo que es la sana doctrina. Pablo le explica a Tito lo que es la sana doctrina. Nos pregunta, hermano, ¿nosotros tenemos sana doctrina? ¿Cuál es la sana doctrina? ¿Alguien me puede decir cuál es? Arturo. Hacer lo que predicamos. Te voy a decir qué es la sana doctrina. Por supuesto que es eso. Escucha qué es la sana doctrina. Y esto es en lo que quiero que nos enfoquemos. Por eso quise
que no salieran hoy los niños a la escuela dominical. Precisamente por eso, escucha lo que voy a leer. Hebreos capítulo... No era Hebreos, hermano, por eso no lo encuentro. Era Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Escucha. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina. Pablo le está diciendo a Tito que enseñe lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y Tito le pudo haber preguntado, oye Pablo, ¿y cuál es la sana doctrina? Y entonces le dice, le va a explicar paso a paso qué es la sana doctrina. Nota, y también en uno de estos cabemos nosotros. Los ancianos deben de ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Esto es la sana doctrina que deben de practicar los ancianos. Y aquí se estaba refiriendo específicamente no al anciano como gobernante, sino al anciano, al viejejito, al que está lleno de días o lleno de canas. ¿A qué está viejo, pues? Porque te me quedas consigo, ¿cuál será? El viejo, hermano, el viejo. Se está refiriendo a él. Esto es lo que debe de hacer el viejo, tú conforme a la sana doctrina, para que dé evidencia de vivir en la sana doctrina. Nota, versículo 3. Asimismo, las ancianas, y obvio no está hablando de un cargo dentro de la iglesia, está hablando de las chicuelas, de las llenas de días y de canas y de preocupaciones y de todo, está hablando de ellas. Asimismo, las ancianas, escuchan, deben de ser reverentes en su conducta. Esto es la sana doctrina, hermano. No calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. Esto es la sana doctrina. ¿Te das cuenta cómo no nos deja así? ¿Qué será la sana doctrina? Aquí está, hermano. Escucha, que las grandes enseñen a las más jóvenes a que amen a sus maridos y a que amen a sus hijos. Una persona grande, adulta mayor, vamos a ponerle, que no, hermano, sabe sujetarse a su marido. Y también dice la Biblia lo siguiente, hermano, que hubo silencio como por media hora. ¿Sí lo dice? Entonces, hermano, otra vez, hagamos de cuenta que no dije nada. Se supone que las ancianas saben amar a sus maridos, ¿o no? Amén. No por nada lo pone aquí. Es la voz de la experiencia. Imagina, bueno, no te imagines, porque sí lo sé, mejor no digo nada. Dice que amen a sus maridos y que amen a sus hijos. Estas deben de enseñarles a ser prudentes. ¿A quiénes? A las más jóvenes. Escucha, deben de enseñarles a ser prudentes. Las viejitas a las jovencitas. A ser prudentes. ¿Por qué? Hermano, me llama mucho la atención que en el caso de las jovencitas y en el caso de los jóvenes, la recomendación es exactamente la misma. Que sean prudentes. ¿Por qué? Porque son imprudentes. ¿De verdad? Oye, espérate, no, que yo quiero, espérate, no, es que yo muero. Sí te vas a morir. Sé prudente. Cállate, espérate, siéntate, échate un traguito de agua. Relájate. Fíjate, a ser prudentes, mujercitas. Ustedes tienen que aprender a ser prudentes, amables. Amable. Había una niñita allá en México, es una señorita, que cada que me veía me decía, aunque no significa ya no te quiero. Así están las mujercitas jovencitas. No es para pelear, aunque así, hermano. Fíjate, dice, a que no sean fodongas.
Hacendosas, hermano. Lo contrario de hacendoso, ¿qué es? Fodongo. Nada que dice, ay, ahora sí me lastimó, hermano. No, eso le tienen que enseñar las grandes a las jovencitas a no ser fodongas, que dicen hacendosas en el hogar. Fíjate en dónde. En el hogar. O sea, hermanitas jovencitas, oye, es que yo ya me quiero casar. Y como dijera mi mamá y mi abuelita, y por ahí muchas señoras dicen, ni sus calcetines saben lavar y ya se quieren casar, ¿no? Cálmate, no aprende. ¿Ya ves cómo hay imprudencia? Hermano, yo fui joven y no solo eso, guapo y bello también. No me creen, mi amor. Hasta. Sí. ¿Te das cuenta, hermano? ¿No que no despertabas? Solo faltaba que hablara. Entonces, hermanos, a que no sean fodongas, que sean amables, sujetas a sus maridos. Ya me quiero divorciar. No es que no me hizo. ¡Cállate! Escucha, porque si tú no haces esto, jovencita, escucha, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ve de lo que eres culpable por tus imprudencias. ¿Qué provocas? Que la palabra de Dios sea blasfemada. ¿Sí o no, hermanos? Asimismo exhorta a los jóvenes, por eso orábamos por estos 3 chicos que pasaron acá al frente, guapos, bellos y bien peinados. Fíjate, asimismo exhorta a los jóvenes a que sean prudentes también, porque son imprudentes, hermano, son imprudentes. Dijera mi mamá, apenas andas y quieres corres. Espérate, cállate, siéntate, aprende. No, pero es que yo puedo. Cállate, aprende. Prudencia, prudencia. Le dicen, muéstrate ante todo, entonces ya viene con los líderes porque está escribiendo a Tito. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras. No se te olvide esto. Ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Hasta ahí quiero leer como introducción. ¿A todos nos tocó, hermano? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ahora, regresemos a nuestro texto. ¿Y esta modelo de dónde lo sacamos? Enséñale a ser prudente, hermano. ¿Vas a llegar cómo camina con su bolsita? Ahora que se regrese la pena. La primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos 14 y 15, dice: y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. ¿Ahí cabemos todos? Sí, hermano. Vamos a ver, para que nosotros podamos tener una iglesia fuerte, necesitamos tener estas características que dice aquí, de exhortar y animar. ¿Amén? Y ahorita vamos a ver paso a pasito cada uno de ellos. Espero terminar antes de las 5 para que no te vayas a desmayar, porque ay, me duele la columna. Antes de las 5 termino, antes de las 5, no te preocupes. Ok, mis hermanos, eso dice el texto. Nosotros tenemos que exhortar, animar, ¿para qué? Porque, hermano, a veces nos equivocamos, lo hacemos exactamente al revés. ¿Por qué al revés? Porque el texto dice: y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados,
y sostengáis a los débiles. Y a veces le hacemos al revés, aplastamos al débil, regañamos al desalentado y animamos al indisciplinado. A veces lo hacemos exactamente al revés. Pero para poder entender esto tenemos que ver exactamente qué es lo que dice la hermosa palabra de Dios a profundidad. Eso voy a tratar de hacer. Exhortar. Es la palabra paracaleo, que es llamar al lado con la intención de animar, estimular, pero con el firme propósito de ir hacia adelante. Escucha, exhortar es animar y estimular, pero con el fin de ir hacia adelante. Eso es exhortar. Entonces, de entrada, si tú dices que tienes el don de la exhortación, debes de hacerlo con gozo, hermano, con Biblia y con ánimo para el otro. Es bien padre ir a dar fracasos y bibliazos también, pero eso no dice el texto. Eso no dice el texto. Yo tengo que animar, tengo que provocar que mi hermano vaya y haga lo que no ha podido hacer. Eso es lo que yo tengo que hacer. Ahora, dice que yo tengo que amonestar. ¿A quién tengo que amonestar? A los indisciplinados. ¿De qué forma puede haber alguien indisciplinado? Bueno, de entrada que no se sujete, ¿cierto? Uno que no se sujeta, ese es un indisciplinado. Si decimos negro, dice blanco. Si decimos siéntense, él se queda parado. Y si decimos párense, él se queda sentado. Ese es un indisciplinado. ¿Sí? El que va siempre en contra de. Ese es un indisciplinado. Esta palabra amonestar aparece 7 veces en las cartas de Pablo. 7 veces. En ningún caso la palabra aparece con la intención de avergonzar a nadie. En cada uno de los casos aparece como el fruto del amor y cuidado genuino de alguien que ama a su hermano, hasta el punto de pretender dar la vida por él. Eso es amonestar. Amonestar no es a la otra te vas. Eso no es amonestar. Eso no es amonestar. Esta palabra, recuerda, es o debe de ir cargada de amor. Por eso exhortar tiene su chiste, hermano. Por eso es un don. Por eso es un don. Porque tiene sus complejidades. ¿Pablo sabía amonestar? Por supuesto. Por supuesto que sabía. Había una iglesia a la que Pablo ya lo tenía hasta aquí. ¿Sí? ¿Cuál era? La iglesia Corintia. O sea, hermano, hemos usado muchas veces de ejemplo esa iglesia, que también no estaría mal usar la nuestra. Pero esta iglesia era por demás complicada. Tenía problemas de desorden. Unos decían que eran de Cefas, otros de Apolos, otros de Cristo. La iglesia tenía internamente partidos políticos, estaba dividida, ¿cierto? Otro problema que tenía la iglesia de Corinto es que era una iglesia con problemas de inmoralidad. ¿Se acuerdan de esto ahí en el capítulo 5 de la primera carta? También era una iglesia llena de dragones, como muchos de los que hablamos aquí, le empacamos con singular alegría, llena de dragones y de bebedores. ¿No dice eso Pablo en el contexto del capítulo 11, antes de llegar al versículo 23 de la primera carta a los Corintios? ¿Por qué son tan borrachos y por qué son tan dragones? Mejor coman y beban en sus casas y vengan y celebren la cena como Dios manda. ¿No? Pero es importante que nosotros veamos cómo Pablo le habla a esta iglesia. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 14, vamos allá, hermano.
La primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 14, dice, en el contexto de lo que dije al principio, de que amonestar no es avergonzar. No es avergonzar, es mostrar amor a mi hermano. El versículo 14 dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Entonces, amonestar debe de tener una idea específica, debe de ir cargado de amor. Si yo voy a ir con alguien a animarlo y no le demuestro el amor de Dios derramado en mi corazón, no voy a lograr nada. Absolutamente nada. ¿Cierto? Ahora, ¿a quién debo de ir a amonestar o a quién debo de ir a animar según el texto? Versículo 14. A los indisciplinados. No nada más se trata de llegar y porque este es un disciplinado, ponerle un par de cachetadas, un mazapanazo y una patada, un codazo para que entiendan. No, hermano, es con amor. Con amor. Hermano, y esto es algo que realmente cuesta trabajo hacer. Porque vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y qué crees? También 7. Porque parece que no hacen caso. Pero es con amor. El proceso de disciplina, recuerda, es un asunto de amor. Esta palabra indisciplinado que tiene aquí la Biblia de las Américas, ¿cómo la dice la Reina Valera? Ocioso. Qué interesante que la Reina Valera use la palabra ocioso y la Biblia de las Américas use un indisciplinado. ¿Cuál será la mejor traducción? Es muy interesante esto. Si yo pongo que es un ocioso, cabe en el contexto de lo que está hablando la carta. Porque Pablo dice que el que no trabaja, que no come. Pablo mismo se pone de ejemplo en la segunda carta cuando dice, yo no le quise ser gravoso a nadie, yo trabajé y les demostré cómo se debe de hacer esto. Un ocioso es una persona que no quiere trabajar. Ese es un ocioso. La NBI, la Nueva Versión Internacional de la Biblia, usa la palabra holgazán. Ese es un ocioso. Ese es un indisciplinado. Y si tenemos de estos indisciplinados y holgazanes dentro de la iglesia, es porque dicha persona no conoce el contexto general de la Escritura. No lo conoce. Pablo les tiene que decir esto y nosotros les tendríamos que decir a dicha persona, para sorpresa tuya, la Biblia habla de trabajo, de tal forma que Dios diseñó la semana nuestra ¿en cuántos días? ¿Cuántos descansas? ¿Cuántos trabajas? 6. Qué bonito. Qué fácil. 6 días son de trabajo y uno es para descansar. Es que fácil es esto. Esta persona entonces, si es un ocioso, tiene que conocer el contexto completo, el contexto general de la Escritura para poder dejar de estar de ocioso. Nota lo que dice la segunda carta a los Tesalonicenses en el capítulo 3, versículos del 6 al 12. Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. Escucha, un holgazán, un flojonazo, no está viviendo de acuerdo a la doctrina apostólica. Nota eso. Pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo,
porque no obramos de manera indisciplinada entre nosotros. Nota cómo Pablo relaciona las palabras. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de nosotros. ¿Te das cuenta? No porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a vosotros, a fin de que sigáis vuestro ejemplo. ¿Cuál ejemplo había que seguir de Pablo? De trabajar. Porque aún cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿Te das cuenta? Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente. ¿Cuál es el desorden? Sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. Por ahí dicen que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Porque cuando estás de ocioso sin trabajar, empiezas a estar pensando: ay, ¿qué tal que hago esto? Y vas y haces cosas malas. Eso es exactamente lo que Pablo dice, que no debe de haber dentro de la iglesia. Ningún flojonazo que no quiera trabajar. Eso es lo que dice Pablo. A tales personas, fíjate, les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. ¿Te das cuenta? Hermano, algo que me ha pesado, por llamarlo de alguna forma, algo que me ha pesado a lo largo de esta semana fue que tuvimos que trabajar arduamente a partir del lunes con lo de CHF y con lo que implica todo lo que conlleva la iglesia. Y con todo y todo, yo no puedo llegar el domingo y decirte: ¿qué crees? Estuve ocupado en otras cosas y no pude traer una predicación. No, hermano. Hay que trabajar allá y aquí también. ¿Sabes cuántas horas? No porque nos alaben ni mucho menos, pero es trabajar. Y quiero que esto trabaje. Y como el Pablo dice aquí a los tesalonicenses, ¿cómo les dimos ejemplo de ello? Es trabajar y llegar y hacer y no decir: no puedo, no tengo ganas, no quiero. Les predicamos, hermano, con el ejemplo. Jesús y yo, a pesar de ser los pastores de la iglesia, no decimos: ay, no, hermano, espérate, por favor, a mí no me pongas a trapear, soy el pastor. No, hermano. Les queremos poner el ejemplo de que les sabemos y queremos entrarle a todo el trabajo. Más aún, si hay alguien que por ahí dice que se va a tomar un año sabático, ha de tener un chorro de dinero para que le alcance. Hermano, tenemos que trabajar. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, hay que amonestar, animar, exhortar con amor al que no trabaja, al ocioso. También puede ser usada la palabra rebelde, pero es alguien que se rebela contra el principio establecido por Dios y no quiere trabajar. Tan sencillo como eso, ¿cierto? Ahora, nota la siguiente palabra o punto número 2. El punto número 2 en lo que Pablo dice que la iglesia debe de estar fortalecida es en que debemos animar ¿a quién? A los desalentados. ¿Quién es un desalentado? ¿Qué puede hacer? Esta, hermano, es una función vital dentro del cuerpo de Cristo. La vida es difícil, es dura, tiene incidentes, desalientos y circunstancias dolorosas, ¿cierto? Así es la vida. Con esto en mente, sabemos que hay hermanos que están pasando
por alguna situación sumamente difícil. Tal vez están pasando por la pérdida de un ser querido, o se fue de la casa alguien a quien amas. Tal vez te sientes presionado por un amigo o una amiga. Tal vez perdiste tu trabajo. Tal vez no hay apoyo moral, o estás teniendo las críticas de otro, o simple y sencillo, estás desanimado y ya no quieres nada. Y llevas así ya mucho tiempo. Estas son solo algunas de las cosas que tiene la vida. Pero creo que hoy aquí, hermanos, Pablo dice aquí en la segunda carta a los Tesalonicenses que con el flojonazo lo animes a que trabaje, y que si no quiere trabajar, que no coma, ¿cierto? Y luego se mete con los desanimados. Esos son muy comunes que existan en cualquier iglesia. ¿Tú has estado alguna vez desanimado? Así con ganas de... Porque la vida es difícil, hermano. Muy difícil. Podemos darle a esto una aplicación, mira, perfecta. ¿Sabes quién puede estar desanimado hoy en nuestra iglesia? ¿No? ¿Alguien sabe quién ganó? Maí, ¿por qué? Por su abuelito, porque tuvo la pérdida de un ser querido. ¿Quién más podría estar desanimado, hermano? ¿Quién, Rosy, hermano? Ah, ok, sí, por supuesto. El sobrino que está ahí debatiéndose. Ya no supe en qué quedó, hermana. He estado súper ocupado. ¿En qué quedó? Wow, tenía el 10%. Ya subió. ¿Te das cuenta? ¿Quién más puede estar desanimado, hermano? ¿Quién? La hermana Cristi. ¿Por qué? Por su hija. Por Gaby, que se fue de la casa. ¿Quién más, hermano? Mi esposa. ¿Tu esposa? ¿Por qué? Porque su mamá está mal. Mi suegra está mal. Porque tu suegra está enferma, ¿no? Tiene una enfermedad terminal, si no me recuerdo. ¿Quién más puede estar desanimado? Juanita, hermano. Lleva varios domingos que no ha podido venir, no porque no quiera, no ha podido venir. Ahora, hermano, con ese amor que el apóstol Pablo dice, yo quiero animarlos, quiero exhortarlos. Vamos donde los desanimados, hermano. No los juzgues. No los juzgues. Ay, ya ves. Pues por eso le va como le va. No. Mi hermana Dolores también está pasando por una prueba difícil. Somos una iglesia sufriente, ¿no? Hay muchos. Ahora, hermano, ¿les has llamado? ¿Los has ido a ver? O en tu oración dices, 1, 2, 3 por todos mis amigos y hermanos. ¿Sabes qué vital es que hagas una llamadita? Oh, hola hermano, ¿cómo estás? No, fíjate que todo me siento así. Hermano, estoy orando por ti. Ánimo. Sé que la prueba que estás pasando es muy difícil. Déjame orar por ti aquí por teléfono. Ya lo hiciste. Ya te diste cuenta que tenemos un montón que pueden estar desanimados, ¿sí? Cristi lleva con una batalla durísima con lo de su hija. ¿Cuántos le han llamado para decirle, Cristi, ¿has visto a Gaby? ¿Cómo está? Bueno, olvídate de Gaby, Cristi. ¿Cómo estás tú, manita?
¿Ya superaste la huida de tu hija de casa? ¿En qué te puedo ayudar, Cristo? Gaby ha pedido oración por su mamá, así urgente, hermanos, por favor, oren por mi mamá, porque ahorita le están haciendo un examen, y seguro dejas lo que tienes que hacer, seguro, hermano. Cuando no se doy por sentado, que dejas lo que tienes que hacer y te pones a orar, preguntan, ¿cómo se llama la mamá de Gaby? Mira que se ha orado por ella. En eso me doy cuenta. Si no te aprendieras el nombre, no has orado por ella. 2. ¿Le has llamado a Gaby? Gaby, ¿cómo sigue tu mamita, hermana? ¿Necesitas algo? ¿Quieres que te vayamos a apoyar en algo? ¿Me explico, hermano? ¿Te das cuenta cómo se cumple o cómo tenemos que cumplir perfectamente lo que el apóstol Juan dice en su primera carta? Para que yo pueda animar a alguien, para que yo pueda amonestar a alguien, primero tiene que haberse perfeccionado el amor de Dios en mí. Si no, no puedo ir. ¿Sí o no, hermano? ¿Ya viste cómo es un texto que a todos nos atañe? Hermano, venir a la iglesia no es solamente no es el club, es cumplir lo que la Escritura dice. El desalentado tiene que vivir y tiene que el desalentado para que esto pueda funcionar, el desalentado tiene que venir con alguien para comunicar su desaliento. Y yo tengo que escuchar al desalentado. Yo me refiero a la oveja cualquiera, este texto no está dirigido a los pastores, está dirigido a la iglesia. ¿Cierto o no? Está dirigido a la iglesia. Yo tengo que ir y contar mi desaliento. ¿Para qué? Para que me puedan ayudar, para que me puedan alentar, para que me puedan animar. Yo tengo que estar entonces dispuesto a escuchar. Y bueno sería que dentro de nuestra iglesia y dentro de las iglesias locales y de la iglesia universal hubiera muchos Bernabés. Muy bueno sería que tuviéramos un espíritu de Bernabé. ¿Quién era Bernabé, hermano? Compañero y colaborador de Pablo. ¿Y siempre vivieron felices por siempre? No. ¿Qué pasó? Primera característica de Bernabé. Bernabé es el que introduce a Pablo en la iglesia. Cuando nadie lo ve, dice, no, este es el perseguidor. Y Pablo dice, no, vamos, yo te acompaño, vente, yo te ayudo. Ese es Bernabé. Bernabé también se pelea con Pablo, ¿cierto? Porque Bernabé quería llevarse a Marcos y Pablo quería llevarse a Silas. Y tienen ahí un encuentro fuerte. Pablo no quería llevarse a Marcos y Bernabé, con este espíritu de alentador, de ánimo, tiene una discusión con Pablo. ¿Sí te acuerdas? Y se lleva a Marcos. ¿Y quién es Marcos, hermano? El evangelista. Es el que escribe el evangelio. ¡Wow! ¿Ya te fijaste qué importante es el que yo anime al desalentado? El que tú lo hagas. Pero la Escritura describe a Bernabé como un hermano bueno.
Y la bondad, escucha esto, nosotros a veces no lo hacemos porque la bondad, ¿sabes qué es la bondad? ¿Sabes qué es la bondad, hermano? Te voy a decir, va a decir, sí es cierto. ¿Sabes qué es la bondad? Es un fruto del Espíritu. Hablé de amor, ¿cierto? Si yo no tengo amor, yo no puedo ir a exhortar a nadie. Si yo no tengo amor, yo no puedo ir a animar a nadie. Y a Bernabé lo describen como un hermano bueno. Entonces Bernabé tenía el fruto del Espíritu en él. ¿Cierto? Amor, gozo, paz, ¿qué? Paciencia, Ya dijiste. ¿Cómo ahí cabe? La bondad. Entonces es mejor tener a hermanos llenos del Espíritu, bondadosos, que muy sabios y poco amorosos. Ahora, hermano, no nos confundamos, porque en muchas ocasiones, o cuando menos eso me ha tocado ver en varias ocasiones, es que confundimos educación moral con espiritualidad. Y son cosas diferentes, pero que llegan a confundir a la iglesia. Aguas con eso. Una cosa es ser espiritual y bueno, y otra cosa muy diferente es ser moralmente educado. Si tú ves a una persona moralmente educada, se va a dirigir muy bien para contigo, muy propiamente, muy cortés. Y te va a batallar, hermano. Te va a batallar. Y vas a decir, ¡ay, qué espiritual es! Eso no es espiritualidad. No nos confundamos. ¿Cierto? Es importante entonces que nosotros veamos todas estas cosas que tienen que ser un fruto del Espíritu. Tercer característica o tercer personalidad que hay dentro de la iglesia, hermano. Hay otra personalidad que son los débiles. Estos débiles. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros con los débiles? Sostenerlos. ¿Qué te imaginas tú por un débil? Es alguien que no puede. ¿Es alguien qué? Ok, yo podría caber ahí, hermana, ¿no? Soy un débil y delgado. ¿No? Un débil es aquella persona, lo voy a poner de esta forma, un desinfrío, que no puede sostenerse en pie. Es como si fuese una marioneta. Suéltale los hilos a la marioneta, ¿qué va a pasar? ¿No? Y lo tienes que sostener para que pueda hacer las cosas. Tenemos que sostener al débil. Esta debilidad no está clara en el texto ni en el contexto de la carta. Algunos piensan que podría referirse a enfermos, pero el contexto no habla de esto. Entonces esta probabilidad queda descartada. Otra forma de ver esta debilidad es los débiles de conciencia, según la primera carta a los Corintios en el capítulo 8, de que no comas lo sacrificado a los ídolos por motivos de conciencia. Pero tampoco en la carta está claro ese punto. Para mí, forma de ver las cosas, es mejor ver a los débiles conforme Isaías los pone. Isaías en el capítulo 35, en el versículo 3. Isaías en el capítulo 35, versículo 3. 35:3 que dice así: fortalecer las manos débiles y afianzar las rodillas paralizadas. Estos son los débiles, hermano. Ayúdale. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es un débil? Bueno, un débil lo encontramos también en Gálatas, en el capítulo 6,
Ahí nos habla de cómo es que nosotros podemos sostener. Está hablando del sostenimiento, ¿cierto? ¿Cómo te imaginas que vas a sostener a alguien que no puede sostenerse? Tú lo agarras en tus hombros y lo abrazas y lo vas ¿qué? Sosteniendo, ¿cierto? Ahora, ¿en qué? Fíjate lo que dice: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismos, no sea que tú también seas tentado. Escucha esto, aquí viene lo que hay que hacer: llevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Sostengamos a los débiles. ¿Quiénes son los débiles ahora? Unos son los desalentados, los que por la dureza de la vida andan así como que de capa caída. ¿Y los débiles quiénes son entonces? Los más nuevos en la fe. Puede ser los más nuevos en la fe. O pueden ser los que están en la fe ya de muchos años pero que no crecen. Hay que alentarlos, hay que animarlos, hay que sostenerlos, ¿cierto? Ahora, una personalidad más que está en este texto. Dice que seáis pacientes con todos. La paciencia, hermano. Otra vez, amor, gozo, paz, paciencia. Entonces, la paciencia puede llegar a convertirse en un barómetro de madurez dentro de la iglesia. La paciencia. Hermano, muchos de nosotros, y yo ya les había comentado hace algunas semanas, yo soy de estos impacientes. A mí me gusta que las cosas se hagan rápido, prontas y expeditas, ¿sí? Pero he tratado de ser paciente. Es algo con lo que batallo conmigo mismo. Es algo con lo que Dios ha estado trabajando constantemente en mi vida. Yo lo reconozco, hermano. Y soy así como estresadito, porque todo tiene que salir en tiempo y forma. Soy impaciente. Puedo hacer un poco mejor todas las demás. Esta aquí es donde hay que apuntalar el ferro. Es aquí. Pero la paciencia se convierte en un barómetro de la vida espiritual. Un impaciente es aquel que no soporta que alguien se equivoque. Ese es un impaciente. No es que yo no soporte que alguien se equivoque. Soy impaciente, soy ansioso, hermano. Ansioso. Esa es mi impaciencia. Un impaciente es el que se enoja. Un impaciente es el que no sabe escuchar. Un impaciente es el que no ha aprendido a hacer lo que Cristo dijo allá en Mateo en el capítulo 11, en el versículo 29. ¿Qué dijo? ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es un impaciente. No hay mansedumbre. La misma palabra nos dice por letra del apóstol Pablo que el amor es paciente, ¿no es cierto? El amor es paciente. La paciencia se convierte en un barómetro, como ya les dije. La paciencia nos da progreso en amor o nos da progreso en el amor ágape, el cual es el punto cardinal de la vida cristiana. Quien no es paciente no es amoroso. En algunas ocasiones mi hermanito Mario luego me dice: ay, es que yo ya les hubiera hecho. Sí, pero no es así.
Por ahí otro luego me dice, no, es que yo voy a morir. Sí, pero no es así. Ámalos y ayúdales. Ámalos y ayúdales. Tenemos que aprender a ver dónde está cada uno aquí, pues, para poder ayudarlo. Miguel Núñez tiene una frase que dice: no hay nada más desigual que tratar igual a los que no son iguales. Eso dice Miguel Núñez. Ahí te va otra vez. Me encanta la frase. No hay nada más desigual que tratar igual a los que no son iguales. O sea, no, hermano, no pretendamos que todos reaccionen exactamente igual. Aunque la lista no es exhaustiva la que da aquí el apóstol Pablo, podemos encontrar muchas otras. Considero, eso es a mi punto de vista, que son las características de persona más comunes dentro de una iglesia, no solamente dentro de la iglesia, sino en la comunidad, en la humanidad. Yo no puedo tratar con impaciencia a un débil. No puedo tratar con impaciencia a un desanimado. No puedo tratar con impaciencia a un desordenado flojonazo. No puedo tratarlos así. Cada uno necesita un trato específico. ¿Cierto? Ahora, ¿a quién está dirigiéndose el apóstol Pablo en esta carta? ¿A los líderes? Se está dirigiendo a la congregación, hermano. Se está dirigiendo a ti y a mí. Que tú y yo, este es el trabajo que tenemos que hacer si es que queremos tener entonces una iglesia fuerte. Si no, no lo vamos a lograr. ¿Cierto? Hermanos, son cosas que tenemos que hacer bien. La quinta característica de personalidad. Y aquí va implícito el orgullo en la quinta, hermano. La quinta. Se me olvidó comentar desde un principio que estos son imperativos. Todos estos son imperativos, los cuales no te están preguntando si quieres hacerlo. Son órdenes claras de parte de Pablo a la iglesia de Tesalónica y de parte de Dios hoy a nosotros. La iglesia sigue teniendo las mismas personalidades dentro. Son imperativos. Ahora, aquí hay otro asunto muy interesante. El texto dice que nosotros no debemos de pagar mal por mal. ¿Y qué es pagar mal por mal? Me la haces, me la pagas. No me hablan, no le hablo. Si no me hablan, no. Eso es pagar mal por mal. Me ve feo, ya no le hago caso. Me dijo, ya no le hago. Eso es pagar mal por mal, hermano. No debes o no debemos de ser vengadores. Nunca. Nunca digas, pues velo cómo es. No, hermano. No. Ve y haz lo correcto. Nada más. Nunca digas, a la otra vas a ver lo que se siente. No. Cuando alguien me habla mal y yo respondo mal, soy un vengador. Estoy pagando mal por mal. Si alguien me ofende, escucha, si alguien me ofende y yo me distancio de ellos, estoy pagando mal por mal. Si alguien me hizo y yo ya no le hablo, estoy pagando mal por mal. Así de fácil. ¿Cómo dice la Biblia que yo debo de ser en cuanto a esto para no poder pagar, para no pagar mal por mal? La Biblia dice que yo debo de perdonar ¿cuánto? Por segundo, hermano. Ay, esta risa me dio. Sí, a mí también. O sea, siempre debo de estar perdonando, hermano. Por eso te dije, esto atenta contra nuestro orgullo. Es que me hizo, me dijo, me dio, No pagues a nadie mal por
por mal. Y mira, hermano, si queremos que realmente esto tenga una aplicación perfecta, falta una. Si queremos que esto tenga una aplicación perfecta, cuando termine ese sermón, si has hecho algo mal contra alguien, así de que, es más, y el otro ni cuenta se da, pero lo que Judas te compra primero yo no lo quiso sacar. Ve y ponte a cuentas. Pídele perdón. Y dile, cuando hiciste bien, yo reaccioné así, perdóname. Te pagué mal por mal. Pequé contra Dios y contra ti. Por eso no quise que salieran de la escuela dominical, hermanos. Porque luego les digo a las maestras de la escuela dominical, oye, esto sí, pues yo ni la oí. Bueno, es para que la oigan y no haya pretexto alguno. Sexta personalidad o sexto imperativo que Pablo da a la iglesia de Tesalónica para que sea una iglesia fuerte, una iglesia modelo, sino procurar siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. ¡Sas! O sea, no obstante, Pablo dice que yo tengo que hacer, no tengo que, y todavía le añades que tengo que procurar siempre lo bueno para con otros y para con todos. Pero es muy interesante la palabra procurar. Este es un verbo y es usado por o para los que están siendo perseguidos por su fe. ¿Qué tiene que ver esto entonces? ¿Cómo se relaciona? De modo que lo que Pablo está diciendo no es si quieres o si tienes ganas, sino más bien que debes perseguir, escucha, que debes perseguir lo bueno con esfuerzo, con esmero, con ahínco, aunque no quieras, aunque no lo sientas. La traducción del verbo es muchísimo más fuerte que nuestro castellano. Aunque no quieras, persigue lo bueno. Aunque no quieras, procura estar en paz con todos. Aunque tu carnota se revele, ve y ponte a cuentas. Eso es lo que está diciendo el texto. ¿Y quién quiere hacerlo? No, es como después de todo lo que me hizo, yo ir a decirle, perdóname, si yo no me equivoqué. Pero quiero que te des cuenta de lo que dice el texto. La traducción del verbo. El verbo no te preguntó si quieres. Es persigue lo bueno. Ahora, le voy a tratar de dar una aplicación a estas 6 personalidades o características que debe de tener una iglesia fuerte, una iglesia firme, una iglesia madura. Un solo texto voy a usar. Uno, hermano. Pregunta, ¿para qué fuimos salvados? Para la gloria del Señor. Sí, pero ¿cómo voy a glorificar al Señor? Escucha esto. Fuimos salvados para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí o no? Escucha esto entonces. Si yo tengo que exhortar, amonestar al indisciplinado, tengo que alentar al desalentado, tengo que sostener al débil, tengo que, no tengo que pagar mal por mal y tengo que procurar siempre lo bueno. Estas son las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz. Pídele a Dios entonces, pidámosle a Dios entonces que Él nos permita mostrar cada vez más en cada uno de nosotros la imagen de su Hijo Jesucristo. Para que entonces podamos mostrar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz. Mas no que permanezcamos en las tinieblas, porque las obras de cada uno de nosotros son malas. Amén. Hermano,
tenemos trabajo y mucho. E insisto, si te has portado mal con alguien, ven y ponte a cuentas. Te pagué más por mal. Perdóname por no venir en tu auxilio cuando lo has necesitado. Perdóname por no exhortarte y animarte a trabajar o a que no seas desordenado. Perdóname por lo que he dejado de hacer. Perdóname, Dios, por no mostrar las virtudes de Cristo en mi vida. Eso dice el texto. ¿Sí o no? Hagámoslo. Y entonces tendremos una iglesia fuerte que podremos impactar a Santa Ana la Partilán con santidad. Y entonces Dios va a añadir a la iglesia a aquellos que han de ser santos. Amén. Eterno Padre, te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Agradecemos el que tú nos hayas dado tu palabra tan hermosa, la cual nos enseña lo que es la sana doctrina y nos insta, Padre, nos anima a vivirla día por día en cada uno de nosotros. Ayúdanos a reflejar a Cristo. Ayúdanos, Padre, a mostrar las virtudes de aquel. Y si alguien en esta iglesia, Padre, ha dejado de mostrar alguna de estas virtudes, yo te ruego que nos ayudes a ponernos a cuentas en primera instancia contigo y en segundo lugar con los afectados, para que haya santidad en esta tu iglesia. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos guías siempre a toda verdad. En el nombre de Jesús te lo agradecemos, mi Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos.